Buenas noches, ingenieros, nuevamente. Bienvenidos a la clase del día de hoy de su módulo uno todavía de CCNA versión 7. El día de hoy vamos a ver nuestro módulo a partir del capítulo 3 sección 3.1.1, referente básicamente a los protocolos y modelos. Protocolos y modelos de red. Entonces, vamos a arrancar en nuestra sección 1.1, dispositivos en una burbuja. Vale, grabar. Pero todavía no han puesto el primer examen, ¿cierto? No, lo manda a la plataforma. La de Cisco, que hay que enfrentar el examen, está en módulo. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, vamos a arrancar con nuestro video en la sección 3.1.1, dispositivos en una burbuja. Prestemos atención a este video, por favor. Vamos a optimizar aquí, compartir audio y video en alta fidelidad. This is how we see the network. Using topology diagrams, we can see the devices in the network, including end devices, such as desktops and servers, and intermediary devices, such as switches and routers. These diagrams may also contain detailed information about a device, such as the MAC address of the Ethernet and wireless NICs, IP or Internet Protocol address information, default gateway addresses, and addresses for the DNS server. By the way, don't worry about what these terms and addresses mean right now. All of this will be explained throughout this course. This is how we see the network. But how do devices see the network? You can think of it as every device being in its own bubble. The only thing a device knows is its own addressing information. In other words, this is how a device sees the network. It doesn't. So, how does a device know its IP address and what network it belongs to? How does a device know if the destination device that it needs to send information to is on the same network or another network? If the destination is on another network and the information has to travel through intermediary devices, how does the source device know where to send it next? How does the source device know if the information it sent was received or if it needs to resend anything that might not have reached the destination? The answer to all of these questions is protocols, the rules that govern how devices communicate. Most network communications are broken up into smaller data units, which we can refer to as packets. When packets are sent on a network, many protocols are involved to help them reach their final destination, each accomplishing a different task. There are protocols such as Ethernet and wireless protocols that physically connect the device to the network. The protocols DHCP and ICMPv6 provide IP addressing information, including IP addressing that tells the device what network it belongs to, the address of the default gateway that tells the device where to send packets that are destined for another network, and the address of the DNS server for when a device knows the domain name of a destination but needs the destination's IP address. For instance, when a user requests a web page from a web server, such as www.example.com, the device asks the DNS server for the IP address of the domain name www.example.com. IP is used to deliver the packet from the source of the information to its final destination, in this case the web server, similar to sending a letter. The web server will then respond back with the requested web page. TCP is a protocol used to guarantee reliability. In other words, to make sure all the information that was sent was received, such as the information that makes up the requested web page. If any of the IP packets don't make it to the destination, TCP resends them. So although we see the network like this, remember, it's a combination of many different protocols that allow devices to really see their place in the network
and how to communicate with other devices. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de el video? No, señor. Ok, listo. Entonces, fundamentos de la comunicación. A ver, la comunicación básicamente está fundamentada en tres elementos principales. Los elementos principales de la comunicación son el origen del mensaje, porque la comunicación tiene por objetivo la transmisión de mensajes, llevar mensajes o intercambiar información o intercambiar datos. Entonces, los tres elementos fundamentales van a ser el origen del mensaje, el destino del mensaje, el canal de comunicación y el elemento fundamental, un cuarto elemento fundamental que es el mensaje propiamente dicho. Entonces, el origen del mensaje en una comunicación normal pueden ser las personas, ¿sí? El destino de ese mensaje son otras personas. Y el canal de comunicación es el medio por el cual nosotros transportamos el mensaje. Por ejemplo, en la comunicación que estamos teniendo en este momento, hay un origen de mensaje, que soy yo, un destino de mensaje, que son ustedes, y un canal de comunicación que inicialmente podríamos decir que es el aire, ¿sí? Porque tenemos una comunicación, aunque tenemos otros equipos intermediarios, tenemos una comunicación que es básicamente oral. Estamos utilizando ondas sonoras que viajan a través del aire para la comunicación. Ahora, en el caso nuestro, que estamos mediados por recursos tecnológicos, hay otro tipo de cosas. Pero en la comunicación interpersonal, esos son los tres tipos los tres componentes fundamentales, aparte del mensaje como tal. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos de comunicación son básicamente las reglas que determinan cómo se lleva a cabo esa comunicación. Por ejemplo, en la comunicación interpersonal nosotros tenemos ciertos protocolos que como son inherentes a nuestra manera de ver el mundo, pues a veces no los advertimos. Pero, por ejemplo, un protocolo que está relacionado con la representación del mensaje eh, está dado por el idioma que hablamos, cómo formateamos las palabras, qué palabras utilizamos, en qué orden las utilizamos, de qué manera las emitimos, de qué manera expresamos una idea. Esos son protocolos. Otros protocolos tienen que ver no con la estructuración del mensaje, sino con la manera como nosotros colocamos el mensaje en el medio de transmisión. Por ejemplo, en la comunicación interpersonal nosotros utilizamos el aire porque estamos utilizando la voz. Pero para colocar el mensaje en el medio de transmisión, en el aire, nosotros tenemos algunas reglas, como que, por ejemplo, no hablamos todos al tiempo, porque entonces no nos entendemos. Esperar a que el interlocutor haga una pausa para nosotros poder intervenir. Todo eso hace parte de las reglas. Aquí tenemos una analogía de las reglas de comunicación en interpersonas, donde tenemos un mensaje origen que se transmite hacia un destino. Y tenemos la analogía con las información en la red. Se genera un mensaje, se transmite a través de un medio y llega a su destino. Si nosotros miramos con detenimiento estas analogías, vamos a ver que tenemos un origen del mensaje, una señal o transmisor, que es la persona que transmite. El origen del mensaje en el caso de nosotros es cuando se nos ocurren las ideas, cuando tenemos las ideas en el cerebro y las preparamos para transmitirlas. Y mire que si usted, por ejemplo, es una persona que habla en diferentes idiomas o habla, por ejemplo, en lenguaje de señas, usted prepara el mensaje de una manera diferente. No es lo mismo decirles, estoy preparando el mensaje, I'm preparing the message, por ejemplo, hago el formato en un idioma diferente, o quien maneja el lenguaje de señas prepara ese mensaje en señas. La señal es lo que al final transmitimos. En el caso, la modulación de la voz en español, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, lo que sea para nosotros, el formato del mensaje que va a transmitir el equipo. El medio de transmisión, en el caso de la red, el cable,
que puede ser un cable de cobre, un cable de fibra óptica, un cable coaxial, un cable UTP, etcétera, etcétera, o puede ser un medio inalámbrico. Y en el receptor capta la señal y la pone a procesamiento del destino del mensaje. Es básicamente la analogía que podemos hacer aquí en el tema. Ahora, el establecimiento de reglas, como les he venido diciendo, se conforman en el ámbito de las redes, se constituyen en protocolos, se da de la siguiente manera. Aquí la diapositiva nos dice, en humanos, las comunicaciones, por ejemplo, nos da un ejemplo de por qué son importantes las reglas. Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje que no sigue ninguna regla y nos dice, humanos, comunicaciones, las entre gobiernan reglas. Es muy difícil comprender mensajes que no están correctamente formateados y que bueno, ahí vemos lo difícil que es entender o procesar un mensaje que no cubre reglas. Sin embargo, cuando nosotros seguimos las reglas de la comunicación o las reglas establecidas en nuestros acuerdos de comunicación, podemos interpretar el mensaje y nos dice, en realidad, las reglas gobiernan las comunicaciones entre humanos. Es muy difícil comprender mensajes que no están correctamente formateados y que no siguen las reglas y los protocolos establecidos. La estructura de la gramática, el idioma, la puntuación, la oración hacen que la configuración sea humanamente comprensible para muchos individuos diferentes. Entonces, si nosotros como humanos necesitamos reglas para hablar, para entendernos, mucho más las máquinas que no poseen la inteligencia que poseemos nosotros, ni la intuición, ni muchas otras cosas que acompañan a la inteligencia. Ahora, todas estas reglas y protocolos deben tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de definirse, que debe haber un emisor y un receptor identificados, igual que en la comunicación humana. Nosotros tenemos un emisor, quien habla y debe estar identificado, y un receptor que también debe estar identificado. Ahora, en el caso de quien habla, generalmente es una persona. En el caso de la intercomunicación o la comunicación entre humanos, generalmente es una persona que puede hablar a título propio o a título o en nombre de una organización, pero generalmente es una persona. Hay un emisor. El receptor, por el contrario, puede ser una persona o varias personas. E incluso en el evento en que hay un emisor que está transmitiendo, o que está hablando, o que está comunicando en un entorno en el que hay varias personas que podrían recibir el mensaje, también se identifica si el mensaje va para todas las personas o va para un grupo de esas personas. Y más adelante vamos a ver que eso también se aborda en el proceso de la comunicación. Si el mensaje va para todos los presentes o va para algunos de los presentes. Pero debemos tener emisor y receptor identificados, un idioma y una gramática en común. Si yo empiezo aquí a hablar mandarín, probablemente muchos de ustedes no me entenderán, o si empiezo a hablar inglés, me entenderán unos sí, otros no. Francés ocurrirá lo mismo. En español, lo normal es que me entiendan todos. ¿Por qué? Porque es el idioma en común y la gramática en común que hemos establecido para este curso en particular. La velocidad y el momento de entrega. Yo soy de una región del país donde se habla muy rápido. Yo soy de la costa Caribe colombiana, de Santa Marta. En la costa hablamos rápido. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me toca, a pesar de que sigo hablando rápido, me toca moderar la velocidad para tratar de que ustedes logren captar de la manera más eficiente el mensaje. Por cierto, si estoy hablando muy rápido, me avisan para bajar un poquito la velocidad. ¿Listo? Entonces, hay que tener una velocidad correcta para transmitir la información porque puede ocurrir que los receptores o el receptor no logre procesar toda la información a la velocidad que nosotros la enviamos o no la entienda. Lo mismo ocurre entre máquinas. Requisitos de confirmación y acuse de recibo. ¿A qué hace referencia? Muchas veces en esta clase yo les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? Esos son los requisitos de confirmación. ¿Sí? Cuando yo solicito confirmación y los acuses de recibo, es cuando ustedes me contestan, sí,
ingeniero, o sí, instructor, o sí, Max, te escuchamos, o lo que sea. Esos son los acuses de recibo, las notificaciones que ustedes dan diciendo sí recibimos el mensaje. Esos acuses de recibo o solicitudes de confirmación, en este mismo ámbito también están las solicitudes de reenvío. Probablemente ustedes me pueden decir: "Vea, repítame eso último que no entendí". Eso es una solicitud de reenvío que también debe estar contemplada dentro de los protocolos. Los protocolos, aparte de tener esas consideraciones, tienen unos requisitos. Básicamente, los requisitos que deben cumplir los protocolos son la codificación del mensaje, es decir, codificar el mensaje de una manera tal en la que se pueda interpretar. El formato y encapsulamiento del mensaje. El encapsulamiento del mensaje está relacionado con envolver el mensaje. Y ojo con esta frase, envolver el mensaje, ya les explico. Cuando nosotros enviamos mensajes a través de las redes, los mensajes no viajan como un todo, sino viajan como pequeñas partes. Y eso tiene su propósito que veremos más adelante. Esas pequeñas partes tienen que envolverse como si usted estuviera enviando por paquetería un conjunto de muebles desarmados. Si usted envía partes de muebles desarmados por paquetería en mensajes diferentes o en envíos diferentes, ¿usted qué tiene que hacer? Primero, usted tiene que identificar en la paquetería, en Servientrega, Interrapidísimo, TCC, Envía, cualquier empresa de mensajería, usted tiene que empacar el mensaje y colocar la dirección suya como remitente y la dirección de quien recibe. Entonces, eso hace parte de envolver el mensaje. También tiene que colocar otras partes, como por ejemplo, usted junto con el mensaje tiene que enviar: oiga, esta es la pieza número 50 del mueble B. Y las piezas totales son 65. ¿Para qué? Para que la persona que va recibiendo sus pedacitos para armar su mueble sepa: 50 piezas de 65. Pues todavía no puedo armar el mueble porque me faltan 15 piezas. Listo. Y esta es la 50. ¿De cuál de todos los muebles que estoy recibiendo para armar? Del mueble B. Entonces, a ese proceso de envolver el mensaje en información que diga de dónde viene, quién debe recibirlo, qué parte del mensaje es y todo eso, a eso se le denomina encapsulamiento del mensaje. El tamaño del mensaje, si nosotros dividimos esos muebles para enviarlos por paquetería, es porque tenían un tamaño considerable que no era adecuado manejar o enviar en un solo paquete. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Los tamaños de los mensajes. Pero el tamaño del mensaje es que vamos a considerar es el tamaño de cada pedazo del mensaje que enviamos. Porque lo que sí está claro es que casi nunca, a excepción de mensajes muy, pero muy pequeños, casi nunca enviamos un mensaje completo. Siempre enviamos varias secciones o varias piezas de ese mensaje a través de la red. Hay que considerar el tamaño de acuerdo a las características de la red que estamos utilizando. Sincronización del mensaje. Bueno, cuando yo digo hay que considerar el tamaño, esto suena como que anda, la red es como complicada. Tengamos en cuenta que esto es lo que tienen que tener en cuenta los que diseñan los protocolos. Nosotros somos usuarios de protocolos. Nosotros no estamos diseñando, por lo menos no todavía, no estamos diseñando protocolos. De pronto alguno de ustedes estudia ingeniería en telecomunicaciones y física y matemática avanzada y cosas de esas y diseña un protocolo. Pero hasta lo que este curso concierne, vamos a utilizarlos, no los vamos a diseñar. Sin embargo, es importante saber cómo están hechos. La sincronización del mensaje, ¿a qué hace referencia? A los tiempos de envío y recepción del mensaje, los tiempos de espera, la velocidad a la que puede enviar, habíamos hablado de ella anteriormente. Todos esos tiempos que se manejan tienen que ver con la sincronización del mensaje. Y las opciones de entrega del mensaje, que vamos a ver más adelante, pero las opciones de entrega son: oiga, entrega confiable o entrega no confiable. Son las dos opciones más eh, conocidas, o por decirlo algo, son las dos opciones que más se tienen en cuenta: entrega confiable, entrega no confiable. Aunque dentro de las opciones de entrega también está: si se le entrega el mismo mensaje a muchas personas, se le entrega a unos cuantos
o se le entrega a uno solo. En el ámbito de las redes se le entrega a todos los equipos disponibles, a un grupo de equipos o a un solo equipo. Pero cuando hablamos de opciones de entrega, generalmente hablamos de entrega confiable, entrega no confiable, algo así como cuando enviamos correo. El correo es certificado y correo no certificado. Correo certificado, yo tengo certeza de que el mensaje se entregó. Correo no certificado, pues yo sé que se entregó, pero sé que lo envié, pero no tengo certeza de que efectivamente se entregó. Y aquí vamos a ver una descripción más detallada de cada uno de estos cosas que hemos hablado. Aquí tenemos decodificación del mensaje y tenemos una animación. Vamos a ver esta animación que nos representa la codificación del mensaje. Y ahí tenemos una idea en la cabeza de la persona. Esa idea se transmite y se representa. Ahora, ¿cómo se transmite esa idea? Generalmente en lenguaje verbal haríamos una descripción que no pasa en la vida real, que lo que yo les digo con palabras, ustedes se lo logran imaginar exactamente como yo se los digo. Eso no pasa con las palabras. Pero en las máquinas lo que sí ocurre es que la información que se envía, tal cual se envía, se representa en el destino. Es decir, aquí tenemos un nodo de origen con una imagen que se transmite y esa imagen, en el caso de las máquinas, sí se representa tal cual como se generó en el origen. En el caso de los humanos, pues es más difícil. ¿Por qué? Porque todos tenemos una idea diferente de lo que es verde, nos imaginamos un verde diferente cada uno, un atardecer, cada uno se imagina un atardecer diferente, bueno, ese tipo de cosas. Formato y encapsulamiento del mensaje. Aquí tenemos una analogía y nos dice, un ejemplo común de requerir un formato correcto en las comunicaciones humanas es cuando se envía una carta. Haga clic en reproducir de la figura para ver una animación de formato. Aquí tenemos la figura. Vamos a hacer la animación y vamos a ver. La carta va dentro de un sobre, es decir, va encapsulada dentro del sobre. Y aquí dentro de ese sobre tenemos la dirección de origen y tenemos la dirección de destino y tenemos el cuerpo del mensaje. También tenemos dentro de ese cuerpo del mensaje saludos, contenido, despedida, tal cual como lo vemos ahí. Listo. Ahora, esa analogía vista en el mundo de las redes, voy a quitar el modo oscuro porque dificulta la visualización de algunas cosas. En el mundo de las redes, los mensajes se ven con un formato similar al que tenemos aquí, donde tenemos algunos campos como versión, clase de tráfico, etiqueta de flujo, longitud de carga útil, encabezado siguiente, límite de saltos, dirección IP origen, dirección IP destino. Pero esto no se preocupen por esto, porque esto lo vamos a analizar más en detalle cuando estemos viendo cada uno de los protocolos y su encabezado. Tamaño del mensaje. Vamos a ver aquí una analogía de tamaño del mensaje. Que de todas maneras ya todo esto se los expliqué hace un rato, pero vamos a ver la analogía que nos presenta. Aquí se envió un montón de información y la persona que recibe dice, oiga, no entiendo. Ahora ya envió un mensaje un poco más corto en tamaño y ya la persona tiene la idea en su cabeza. Sincronización del mensaje. Bueno, aquí en la sincronización del mensaje tenemos tres términos importantes. El control de flujo, el tiempo de espera de respuesta o response timeout y el método de acceso.
El control de flujo, ojo con esto que es importante. Este es el proceso de gestión de la velocidad de transmisión de datos. La sincronización también afecta la cantidad de información que se puede enviar y la velocidad con la que puede entregarse. Por ejemplo, si una persona habla demasiado rápido, la otra persona tendrá dificultades para escuchar y comprender el mensaje. En la comunicación de red existen protocolos de red utilizados por los dispositivos de origen y destino para negociar y administrar el flujo de información. Tiempo de espera de respuesta. Si una persona hace una pregunta y no escucha una respuesta antes de un tiempo aceptable, la persona supone que no habrá ninguna respuesta y reacciona en consecuencia. La persona puede repetir la pregunta o puede continuar con la conversación. Los hosts de las redes, cuando hablamos de host, hablamos de los equipos conectados a una red. Los hosts de las redes tienen reglas que especifican cuánto tiempo deben esperar una respuesta y qué deben hacer si se agota el tiempo de espera para esa respuesta. El método de acceso determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Haga clic en reproducir en la figura. Básicamente el método de acceso se conoce como control de acceso al medio. ¿A cuál medio? Al medio de transmisión, ya sea el aire, sea el cable, sea la fibra óptica, sea lo que sea. Ese método lo que permite es que las comunicaciones no se crucen entre ellos. Vamos a hacer clic en la reproducción para verla y entender de qué se trata el tema de control de acceso al medio. ¿A qué hora es la película? ¿Cuándo nos encontramos para verla? Se hizo la pregunta al mismo tiempo y ambos interlocutores dicen, lo siento, no te pude oír. ¿Por qué? Porque aquí hubo una pregunta y ambos hablaron al tiempo. Por ende, ninguno escuchó al otro. Ambos dicen, lo siento, no te entendí, lo siento, no te entendí. También lo dicen al tiempo y siguen sin poderse comunicar de manera efectiva. A eso se llama control de acceso al medio, a determinar en qué momento una estación puede transmitir o no y cuál es la estación que puede transmitir. Opciones de entrega del mensaje. Aquí tenemos la analogía de la que les hablaba. En las opciones de entrega tenemos la opción de entrega unidifusión o unicast, se llama también. Unicast o unicast es cuando se hace una transmisión de un emisor a un solo receptor. Tenemos una transmisión multidifusión o multicast cuando hacemos una emisión para un grupo de receptores, pero no para todos los presentes. Como ven allí, tenemos dos personas que no reciben la transmisión y dos personas que sí reciben el mensaje. Y broadcast o difusión, aquí dice transmisión, pero en realidad es difusión, no transmisión. eh, en difusión, que es cuando hay un emisor que envía para todos los presentes o para todos los equipos disponibles. Lo mismo ocurre en la red. Tenemos una transmisión unicast, multicast y broadcast. En inglés, esto no es transmisión tampoco, porque ya les colocaron los nombres en inglés, pero es unicast, como está escrito aquí, o unidifusión. Multicast o multidifusión y broadcast o difusión. Y lo mismo, unidifusión, lo reproduzco de nuevo. Unidifusión, se envía un mensaje para un único destinatario. Multidifusión, se envía un mensaje para varios destinatarios, pero no para todos. Y difusión o broadcast, se envía un mensaje para todos en la red. ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos claros? No, señor. ¿No hay dudas o no estamos claros? Ahora le cuento que No hay todos dudas. robaron. Ok, perfecto. Listo. Bueno. Bueno, aquí hay una nota sobre el icono de nodo. Esto es, pues vamos a leerla, es una notica aclaratoria, dice.
Los documentos de topología de red suelen representar dispositivos de red y finales mediante un icono de nodo. Los nodos se suelen representar como un círculo. La figura muestra una comparación entre los tres tipos de opciones de entrega diferentes utilizando iconos de nodo en lugar de iconos de ordenador. Esto es lo mismo. Aquí tenemos una comunicación unicast, una comunicación multicast y una comunicación broadcast o de difusión. Aquí sí lo tradujeron bien. Perfecto. Avanzamos a nuestra siguiente sección. Reglas, protocolos. Descripción general de los protocolos de red. Vamos a ver qué nos dice la documentación aquí. Nos dice, usted sabe que para que los dispositivos finales puedan comunicarse a través de una red, cada dispositivo debe cumplir el mismo conjunto de reglas. Esto es importante y lo hemos visto. Ahora, cuando estamos hablando de la comunicación, hemos dicho que las reglas las acordamos, es decir, los dos pares o los pares que se comunican deben acordar las reglas y deben ser las mismas para ambos extremos de la comunicación. Estas reglas se denominan protocolos y tienen muchas funciones en una red. En este tema ofrece una descripción general de los protocolos de red. Los protocolos de red en los protocolos de red se define un formato y un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos. Los protocolos son implementados por dispositivos finales y dispositivos intermediarios en software, hardware o en ambos. Cada protocolo de red tiene su propia función, formato y reglas para la comunicación. En la tabla se muestran los distintos tipos de protocolos que se necesitan para habilitar las comunicaciones en una o más redes. Tenemos diferentes tipos de protocolos: protocolos de comunicaciones de red, protocolos de seguridad de red, protocolos de routing, protocolos de detección de servicios. Los protocolos de comunicaciones en red son los que permiten que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una o más redes compatibles. La familia de tecnologías Ethernet implica una variedad de protocolos como IP, protocolo de control de transmisión TCP, Hypertext Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto HTTP y muchos más. Esos protocolos los vamos a ver qué son y qué significan cada uno de ellos. Es parte de lo que tenemos que ver en este módulo. Protocolos de seguridad de red. Tenemos protocolos que garantizan la integridad de los datos y las autenticaciones en la red. Dentro de los protocolos de seguridad más conocidos tenemos el SSH, el SSL y el TLS. De hecho, el TLS es el reemplazo del SSL. La SSL los estamos dejando atrás y estamos utilizando TLS. SSH, como lo vimos anteriormente, es un protocolo que nos permite establecer sesiones remotas en un dispositivo de red o en un servidor, como si estuviéramos sentados frente al dispositivo, pero a través de la red y ejecutar comandos en el dispositivo a través de la red. Sin embargo, cuando hablamos de protocolos que garantizan seguridad, incluimos al SSH. Protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento son los encargados de determinar las mejores rutas entre un origen y un destino a través de varias redes. eh, y básicamente eso es su propósito: determinar la mejor ruta entre un origen y un destino entre redes. Dentro de los protocolos más conocidos de enrutamiento tenemos el OSPF, el BGP, hay otros como EIGRP, RIP. En este curso básicamente nos vamos a enfocar en OSPF, no en este módulo, en el módulo 3, ya al final prácticamente de este curso, nos vamos a enfocar en OSPF. Protocolos de detección de servicios. Hay protocolos de detección de servicios
que permiten la detección automática de dispositivos o la configuración automática de protocolos de red, entre otras características fundamentales. Dentro de estos protocolos vamos a encontrar de los más conocidos el DHCP, que es un protocolo de configuración automática de direcciones de red, y el DNS, que es el que permite descubrir la dirección IP de cualquier dispositivo en la red del que tenemos el nombre. Es decir, tenemos el nombre del dispositivo o del servidor y el servicio DNS nos permite conocer cuál es su dirección IP para conectarnos con él. Funciones de un protocolo de red. Vamos a ver protocolos de red, funciones del protocolo de red. Bueno, aquí tenemos una gráfica que ejemplifica un protocolo de red. A esto lo conocemos como un paquete IP que tiene un encabezado y tiene los datos. Generalmente, a toda la información del protocolo que no hace parte de nuestro mensaje, sino que es información que coloca el propio protocolo de red o el protocolo que sea, le vamos a llamar encabezado, y ese encabezado va a contener o va a tener adjuntos nuestros datos. Y en combinación solemos llamarlo paquetes, aunque vamos a ver que dependiendo del protocolo tienen un nombre específico, o dependiendo la capa de red en la que funciona el protocolo, tienen un nombre específico esta combinación de encabezado y datos. Pero no nos preocupemos por eso, lo vamos viendo más adelante. Dentro de las funciones de un protocolo de red tenemos el direccionamiento. El direccionamiento consiste en asignarle una identificación única a cada dispositivo conectado en la red. La confiabilidad. La confiabilidad en el protocolo se refiere al proveer mecanismos que permitan garantizar o asegurar la entrega de los mensajes. El control de flujo. El control de flujo hace referencia al proceso de sincronización, de establecer y negociar la cantidad de información que se puede intercambiar en cada momento de la comunicación. La secuenciación. La secuenciación consiste en establecer un número de secuencia a cada paquete que se envía. Recuerden que un mensaje se subdivide en secciones más pequeñas y se envía en trozos pequeños que por ahora vamos a llamarlos paquetes. Esos paquetes deben ir secuenciados, es decir, deben llevar un número de secuencia que permita el rearme del mensaje en el destino. Porque esto es importante. Si nosotros supiéramos que dividimos nuestro mensaje en 10 partes. Y la parte uno va a llegar primero, la parte 2 va a llegar primero, va a llegar de segunda, la parte 3 va a llegar de tercera y así sucesivamente, pues no tendríamos problema. Vamos ensamblando el mensaje a medida que lo vamos recibiendo. Pero resulta que en las redes, en la conmutación de circuitos, que es lo que nosotros, conmutación de paquetes, que es lo que manejamos y que ya lo vimos en alguna clase que les hablé de la conmutación de circuitos y de la conmutación de paquetes. Cada parte del mensaje puede tomar una ruta totalmente diferente para llegar al destino. ¿Qué ocurre? Que el paquete 5, 6 y 7 pueden llegar primero que el paquete 1, 2 y 3, por ejemplo. Y el paquete 1, 2 y 3 no necesariamente llegan en orden. Puede llegar el 2, 3, 1, por ejemplo. O 2, 1, 3. Pueden llegar en ese orden. Entonces se necesita un número de secuencia que permita rearmar el mensaje completo una vez que se han recibido todas sus partes. Detección de errores. Esta función se utiliza para determinar cuándo ha habido errores en la comunicación. Esos errores de la comunicación pueden provocar, por ejemplo, o pueden estar representados en que un paquete no llegó, es decir, una parte del mensaje no llegó, o que una parte del mensaje sí llegó, pero llegó dañada, por ejemplo. Ese tipo de errores debe existir un mecanismo de control para ellos. Y la interfaz de aplicación. ¿A qué hace referencia esta función? Nos dice la documentación. Esta función contiene información utilizada para bueno, esto está mal traducido, pero nos dice, lo que nos quiere decir es que esta función se utiliza para que la comunicación entre procesos de aplicaciones de red se puedan entender. Por ejemplo, acceder a una página web, los procesos HTTP y HTTPS se utilizan para comunicarse o para intercambiar información entre el cliente. En el caso de estos dos protocolos, el cliente
o la aplicación que consume los servicios siempre es un navegador web. Bueno, siempre no. En la mayoría de los casos es un navegador web o una aplicación web y el servidor web. Este protocolo sirve para eso, para que el navegador entienda el servidor web y para que el servidor web entienda el navegador. ¿Por qué? Porque en estos protocolos HTTP y HTTPS están descritas la manera como el navegador le solicita información al servidor y la manera como el servidor le contesta al navegador. De hecho, si nosotros miramos, vamos aquí a una página cualquiera, aquí a ese toolkit. Ahí. Vamos a mirar aquí, inspeccionar, y le decimos que quiero ver la red a esto. Si yo digo aquí, por ejemplo, 123.google.com.co y le doy enter, yo aquí puedo ver el flujo de datos en la red, pero lo principal, lo primero que me aparece es lo que envié a la red o lo que el navegador envió a la red. Lo que el navegador envió a la red es un mensaje que se denomina mensaje GET. ¿Pidiendo qué? Pidiendo una ruta. GET, ¿qué pidió aquí? Pidió esta página, pidió la raíz de lo que hay almacenado en este servidor y por aquí debiéramos poder ver la petición completa. Esto. Lo que pidió fue el slash. ¿Qué entiende el servidor cuando le dicen slash? Oiga, muéstreme su contenido por defecto. Y este get lo que le está diciendo es, oiga, quiero pedir la información. Aquí debiera decirle, en la ruta, debiera decirle qué información le estoy pidiendo. Cuando esa información es un slash, simplemente como aparece ahí, eh, tal como aparece ahí, lo que significa es que le estoy pidiendo la información que él maneja por defecto. Esto es lo más importante. Luego empezamos a ver las respuestas del servidor. Aquí nos dice, las respuestas del servidor son básicamente texto, texto que el navegador interpreta. Listo. Todo eso donde está establecido en el protocolo HTTPS, en este caso, porque el protocolo HTTP ya casi no lo usamos. Listo, y a eso le llamamos lo que maneja el protocolo como interfaz de aplicación. ¿Dudas hasta allí? ¿Ninguna duda? ¿O tantas que no las decimos? Ingenieros. Al momento para mí ninguna duda, gracias. Ok, vale, listo. Bueno, continuemos. Interacción de protocolos. Vamos a ver a qué hace referencia esto. Ok, bueno. Acá nos explica más o menos lo que les acabo de mostrar. Dice, un mensaje enviado a través de una red informática normalmente requiere el uso de varios protocolos. Esto es otro proceso cierto. Nosotros acabamos de ver una comunicación y acabamos de ver como la interacción del protocolo HTTPS, ahí cuando les mostré lo del navegador. Pero para que el mensaje llegara desde mi computador hasta el servidor y luego desde el servidor hasta mi computador, el proceso de ida y de vuelta, intervinieron varios protocolos. Cada uno de sus protocolos, perdón, cada uno con sus propias funciones y formato. La figura muestra algunos protocolos de red comunes que se utilizan cuando un dispositivo envía una solicitud a un servidor web para pedir su página web. Y aquí vemos. En esta solicitud, vamos a ver, perdón, cuando enviamos la petición al servidor web, estamos utilizando protocolos. El protocolo HTTP es el protocolo que define cómo mi navegador se va a comunicar con el servidor, por ejemplo, de Google, con el servidor de Google. Eso va en HTTP. Y ese protocolo establece que mi navegador debe enviarle una petición GET con la ruta que quiere y establece que el servidor le va a responder con archivos de texto que pueden ser scripts de JavaScript, que pueden ser archivos de CS3, que pueden ser
archivos HTML, pero establece cómo esos archivos viajan del servidor al navegador y cómo debe interpretarlos el navegador. El siguiente protocolo que utilizamos es el protocolo TCP, y en este caso este protocolo es el que se va a encargar de que cada una de las partes de mi solicitud se etiquete y llegue al servidor web. De hecho, este protocolo se encarga de que lo que yo envío desde mi navegador no llegue a ningún otro programa diferente en el servidor, sino al servidor web. Y que cuando el servidor web me contesta, la información no llegue a ningún otro lado en mi computador, no me vaya a llegar al Zoom, no vaya a llegar al WhatsApp, no vaya a llegar a nada, sino que me llegue específicamente al servidor web que es perdón, al navegador web, que fue el que hizo la petición. En mi caso, al Google Chrome. Es más, se encarga de que llegue a la pestaña correcta. ¿Listo? Por otro lado, bueno, y se encarga de que la información se secuencie, es decir, de que cada uno de los pedacitos de información que yo envío como petición y que el servidor me envía como respuesta, vengan numerados, que sí llegue toda la información completa, de que llegue legible, es decir, de que no se haya alterado en el camino y no se pueda interpretar. Todo eso se encarga el protocolo TCP. El protocolo IP se encarga de que a través de esta nube que vemos aquí, cuando vemos una nube en una representación de red, significa o Internet o miles y miles de equipos interconectados allí. Entonces, la conexión que yo tengo o la cantidad de equipos que hay entre mi equipo y el servidor de Google es para mí inimaginable. No sé cuántos routers, cuántos switch, cuántos servidores adicionales, no sé todo lo que tiene que atravesar en Internet mi petición para llegar hasta el servidor de Google y todo lo que tiene que atravesar la respuesta del servidor desde el servidor como tal hasta mi equipo. ¿Listo? ¿Qué ruta coge este mensaje que yo envío al servidor? ¿Qué ruta coge a través de todos los dispositivos que hay aquí conectados? No lo sé. De eso se encarga el protocolo IP, de determinar esa ruta. Y el protocolo Ethernet, que es el que se encarga de colocar la información desde mi interfaz de red, es decir, desde mi puerto de red, ya sea que yo tenga una red cableada con un cable directamente hacia un switch o hacia el módem de mi proveedor de internet, o sea que mi puerto de red sea un puerto de red inalámbrico y se transmita hasta el Wi-Fi de mi router. El protocolo Ethernet es el que se encarga de eso, de poner la información en el medio, de formatearla para ponerla en el medio de transmisión y se encarga de regular toda la comunicación al interior de mi red, es decir, desde mi computador hasta el primer router que encuentre. De ahí en adelante puede que haya otros protocolos Ethernet también utilizándose, pero en este caso nos centraremos en que este maneja desde mi equipo hasta mi router. Puede ser enredado el tema, pero esto lo vamos a ir viendo más en detalle a medida que avancemos en el curso. Entonces, no se me angustien si de pronto hay mucha información y no la captamos toda en este momento. De hecho, este curso tiene esta característica. Las cosas se repiten durante todo el curso con diferentes palabras y con mayor nivel de complejidad. Vale, avancemos. Suites de protocolos. 3.3. Las suites de protocolos de red. Vamos a leer la documentación. En muchos casos, los protocolos deben poder trabajar con otros protocolos para que su experiencia en línea le proporcione todo lo que necesita para las comunicaciones de red. Los conjuntos de protocolos están diseñados para funcionar entre sí sin problemas. Cuando hablamos de suites de protocolos, estamos hablando de conjuntos de protocolos. Sí, suites de protocolos, conjuntos de protocolos. Un grupo de protocolos interrelacionados que son necesarios para realizar una función de comunicación se denomina suite de protocolos o conjunto de protocolos. Una de las mejores formas para visualizar el modo en que los protocolos interactúan dentro de una suite es ver la interacción
como una pila, es decir, como capas, unas puestas sobre otras. Una pila de protocolos muestra la forma en que los protocolos individuales se implementan dentro de una suite. Los protocolos se muestran en capas, donde cada servicio de nivel superior depende de la funcionalidad definida por los protocolos que se muestran en los niveles inferiores. Es decir, todos los protocolos que van a trabajar juntos en un proceso de comunicación, los vamos a organizar eh, conceptualmente como una sección de una pila, de una torre que está armada por grupos de protocolos. ¿Sí? Entre cada protocolo que se encuentra en un nivel superior va a depender de las funciones de los protocolos que se encuentran en un nivel inferior. Ahora, esto funciona así cuando se transmite. Cuando se transmite, nosotros empezamos desde la capa de más arriba y vamos descendiendo utilizando protocolos de las capas más inferiores hasta que llegamos al cable, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Y cuando se recibe, empezamos desde el cable hasta las capas más bajas, subiendo hasta que llegamos a las capas superiores y finalmente a nuestro programa de aplicación. Es la manera como esto se maneja. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación que dice capa de contenido, suite de protocolos. Entonces, la suite de protocolos dice, que está en la capa de reglas, nos dice que vamos a usar un idioma común, que vamos a esperar un turno para hablar y que vamos a indicar que terminamos de hablar cuando finalicemos. Capa física es cuando el mensaje va por el medio de transmisión hasta su destino. Y miren que en la capa física subimos nuevamente a la capa de reglas, donde vamos a estar trabajando un idioma en común, esperando el turno e indicando cuando finalicemos. Y luego eh, recibimos o procesamos el mensaje. Esta sería la capa de contenido, que en el caso nuestro, comunicación entre personas, sería la cabeza, nuestra mente, que es donde se produce y donde se interpreta el mensaje por complejo o simple que sea. Evolución de las suites de protocolos. Bueno, los protocolos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero dentro de los protocolos que tenemos, o dentro de las capas que nosotros manejamos en la suite de protocolos, esta sería nuestra pila de protocolos, y tenemos la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red, cada una con una función específica que veremos ahorita, en un rato. Dentro de esta suite de protocolos, nosotros hemos pasado por diferentes, o dentro de estas cuatro capas que forman la pila o el stack de protocolos, hemos tenido diferentes versiones. Hemos tenido en Novel Network, hemos tenido protocolos como el NDS en la capa de aplicación, el SPX, el IPX. En Apple TAC, estas redes eran pues las redes más populares al inicio de nuestras redes por fuera de Unix. Tenemos en la capa de Apple TAC, el protocolo o una pila de protocolos creada por Apple. Teníamos el AFP, el ATP, AEDP, NBP, RTM, AARP. Dentro de la red ISO, dentro de la organización de los protocolos de la organización de estándares, teníamos todos estos, pero en la actualidad lo que nosotros usamos es la suite de protocolos TCP/IP. Y dentro de sus protocolos más utilizados tenemos el HTTP y HTTPS, que es para la representación de aplicaciones web, DNS para la traducción de direcciones a nombres y de nombres a direcciones, nombres de equipos a direcciones. Ya sabemos que las máquinas no entienden nombres sino direcciones y cuando nosotros escribimos www.google.com, la máquina lo primero que tiene que hacer es consultar al DNS para que le diga a google.com qué IP tiene, qué dirección tiene. DHCP para la configuración automática de direcciones de red, el FTP para la transferencia de archivos, SMTP, POP3 e IMAP para transferencia de correos, los tres para intercambio de correo, eh, entre otros. El SSH sigue siendo un protocolo de la capa de aplicación para conexión y sesiones remotas, el Telnet, el SFTP, bueno, una cantidad impresionante de correos de aplicación. Protocolos para, incluso tenemos protocolos para la hora,
el NTP para la sincronización de tiempo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Protocolos en la capa de transporte, los dos más utilizados, no son los únicos, pero son los más utilizados, el TCP y el UDP. En TCP y UDP se centra este curso. Protocolos para la capa de Internet. Tenemos el protocolo IP, no es el único que ha existido, pero es el único que se usa hoy en día prácticamente. Y tenemos el IP en sus versiones IP versión 4, IP versión 6, y tenemos ICMP versión 4 y versión 6. La capa de aplicación se encarga de la representación de los datos, es decir, de los servicios, como el servicio web, servicio de horas, servicio de transferencia de archivos, servicio de compartir archivos de impresoras, servicios, lo que nosotros a la hora de la verdad necesitamos como usuarios. Oiga, yo necesito enviar un correo electrónico, necesito ver una página web, necesito enviar un archivo, necesito que me dé la hora. Estos son servicios y esto está en la capa de aplicación. La capa de transporte básicamente se encarga de asegurar la entrega y de la comunicación entre procesos. Que el programa que se está comunicando envía información, le llegue al programa específico en el equipo contrario. Y que las respuestas le lleguen también al programa correcto en el equipo origen de la comunicación inicialmente. También se encarga de de la secuenciación de la información, es decir, como lo enviamos en partes, se encarga de ponerle secuencia. También se encarga de definir cuáles son esas partes, es decir, de dividir el mensaje grande en mensajes más pequeños. Se encarga de secuenciarlos. Se encarga de asegurar que los mensajes que se envían realmente llegan. Se encarga de asegurar que los mensajes que llegan lleguen íntegros, es decir, que no se hayan dañado en el camino. Se encarga de reensamblar los mensajes cuando los recibe. Se encarga en el transmisor de dividirlos y se encarga en el receptor de reensamblarlos. Todo esto en la capa de transporte. La capa de Internet. Estos protocolos IPv4 y IPv6 se encargan de determinar la mejor ruta entre el origen y el destino. Mejor ruta a través de los dispositivos de la red. Y los mensajes ICMP, tanto versión 4 como versión 6, son mensajes o es un protocolo que se conoce comúnmente como protocolos de interrogación entre máquinas. ¿Por qué? Porque es un protocolo que sirve para enviar mensajes de diagnóstico. Cuando nosotros hacemos ping, creo que aquí todos han usado alguna vez un ping, o cuando utilizamos tracer, por ejemplo, lo que estamos utilizando es el protocolo ICMP. Y la capa de acceso a la red, que es la que se encarga de preparar los datos para ponerlos en el medio de transmisión, ya sea que el medio de transmisión sea fibra óptica, sea cable de cobre o sea un medio inalámbrico. Prepara los datos para ponerlos ahí, se encarga de establecer en qué momento puedo transmitir y en qué momento no puedo transmitir, se encarga de poner los datos en el medio de transmisión y se encarga de recoger los datos del medio de transmisión. Esta capa, la de acceso a la red, en gran parte, porque esta capa se divide en dos subcapas que veremos en algún momento, esta capa es dependiente del medio, es decir, el funcionamiento de esta capa va a depender de a qué medio de transmisión estamos conectados. Si estamos conectados a fibra, tiene unos procesos. Si estamos conectados a cable de cobre, tiene otros procesos. Si estamos conectados a un medio inalámbrico, tiene otros procesos. Y así sucesivamente. En cambio, la capa Internet, transporte y aplicación son independientes del medio. Estas tres capas superiores no se afectan independientemente de cómo usted se esté comunicando. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo del protocolo TCP/IP, otra vez el ejemplo del servidor web. Entonces, en nuestra capa de aplicación, la capa superior, tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto o el HTTP. El HTTP es el protocolo que define cosas como el HTML, el CS3 y todo ese tipo de cosas que utilizamos para hacer páginas web. En la capa de transporte, en este caso en la comunicación de servidores web, utilizamos TCP. En la capa de Internet, para determinar las rutas, utilizamos IP. ¿Cuál versión? Pues ahí no nos dice, pero puede ser IP versión 4 o IP versión 6. Y en la capa de acceso a la red estamos utilizando Ethernet. Ahora, ojo, yo estoy seguro que aquí estoy utilizando Ethernet, es decir, desde la nube hasta el servidor estoy utilizando Ethernet.
Y desde la nube, es decir, desde el último router al que tengo acceso aquí hasta el PC, estoy utilizando Ethernet. Pero aquí en la nube, yo no sé qué se está utilizando. Puede ser Ethernet, puede ser PPP, puede ser HDLC, puede ser cualquier otro protocolo de acceso a la red. A nosotros en este curso nos centramos en Ethernet, aunque vamos a ver alguna descripción de PPP, de HDLC, por ahí nos vamos a encontrar con eso, pero nos interesa el Ethernet, ¿vale? Conjunto de protocolos TCP/IP, vamos a ver si los describe por acá. Sí, por acá tiene la descripción de todos estos protocolos de la capa de transporte, de la capa de internet y de la capa de acceso a la red. Eso quiere decir que sí, se los voy a describir. Chicos, regálenme un segundo, por favor, voy por un vasito con agua, ¿vale? Listo, ya regresé. Bueno, aquí tenemos en nuestra suite de protocolos, tenemos en la capa de TCP/IP, en la de aplicación, que es donde le digo, están los servicios, lo que nosotros usamos directamente o lo que las aplicaciones usan directamente. Cuando digo aplicaciones me refiero a los programas. Usan directamente. Perdónenme. Entonces, ahí tenemos, wow, sistema de nombres, envenenamiento. Bueno, el servicio, sistema de nombres. Y aquí debe decir DNS o Domain Name Service, algo así, no debe decir envenenamiento, de hecho, más, de hecho, déjenme. Y vamos a, ah, perdón, vamos a poner esto en inglés en inglés un momento, porque esta traducción está un poquito medio rara. A ver, efectivamente. Bueno, entonces, en nuestra capa de aplicación tenemos como servicios sistema de nombre y tenemos un protocolo que se llama DNS. Ya lo he dicho varias veces, pero ¿qué es el DNS? Un servidor de DNS tiene una base de datos que generalmente está compuesta por archivos de texto, y esos archivos de texto lo que tienen son las direcciones IP o las direcciones de las máquinas y el nombre que le corresponde. Tienen algunas configuraciones en las que son en la dirección y el nombre y tienen otras invertidas en las que primero aparece el nombre y la dirección para permitir búsquedas reversas, es decir, con un nombre busco una dirección o con una dirección busco un nombre. Eso básicamente para permitir las comunicaciones en la red sin tener que nosotros aprendernos las direcciones. Imagínense que nosotros nos tuviéramos que aprender la dirección de todos los sitios web a los que accedemos. La navegación web no habría progresado tanto como lo ha hecho ahora. Y con el nombre
Por ejemplo, usted va a entrar a su banco y usted, o bueno, no digamos al banco, usted va a entrar a la página de su correo y usted escribe Outlook y usted puede escribir www.outlook.com o outlook.co.es o lo que sea. Y aún así, uno lo que hace es ir a Google, que es la que todos nos sabemos, y escribir Outlook. Imagínese si le tocara aprenderse las direcciones, sería una cosa complicada. Entonces, por eso existen los servicios DNS. Servicios de configuración de host. Estos son los servicios que permiten que se configure automáticamente las direcciones IP. Nosotros vimos, cuando vimos direccionamiento de estaciones de trabajo, vimos asignación de direcciones, vimos que había dos modos. O manual, en el que nosotros ingresamos la dirección, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y opcionalmente los DNS. Estos protocolos nos permiten que esa configuración sea automática y tenemos un DHCP versión 4, un DHCP versión 6, que es para cuando las direcciones que vamos a asignar no son direcciones IPv4, sino IPv6, y tenemos el modo de autoconfiguración sin estado de enlace, que también es para IPv6. Los veremos, cada uno en detalle. Para envío de correo electrónico o para envío y recepción de correo electrónico tenemos el SMTP o Simple Mail Transport Protocol, o protocolo simple de transferencia de correos. Y este protocolo se encarga de el envío de correos desde nuestra terminal hacia el servidor. Pero ojo, cuando nosotros usamos Gmail o utilizamos cualquier página web para enviar correos, no usamos un protocolo de correos, estamos utilizando un protocolo de web. Pero si usted utiliza el Outlook, o utiliza el Eudora, o utiliza el Mozilla Thunderbird, o utiliza cualquier cliente de correos en cualquier sistema operativo, pero que sea un programa específico de correo, o el famoso programa de correo de Windows, usted cuando envía correo generalmente, no necesariamente, pero generalmente está utilizando este protocolo. Y este protocolo es el que utilizan los servidores de correo para intercambiar correo entre ellos. ¿Cómo así? Cuando usted envía un correo desde su terminal, usted se lo envía a su propio servidor de correo. Y su servidor de correo tiene que encargarse de buscar el servidor de correo destino y enviarle el correo a ese servidor. Y ese servidor luego pues le permitirá al usuario que lo descargue. Entonces, la comunicación entre servidores de correo se da utilizando este protocolo. POP3 o protocolo de oficina de correos versión 3, esto es Post Office Protocol, protocolo de oficina de correo. En su versión 3, es el protocolo que nos permite descargar correo desde nuestro servidor de correos hasta nuestro equipo. Nuevamente, cuando utilizamos un programa de correo. Si utilizamos un navegador web para eso, pues generalmente estamos utilizando una aplicación web y el protocolo no será este. Y el IMAP, esto es un protocolo que sirve para envío y recepción de correos, pero que aparte nos deja configurar carpetas y nos deja hacer todo ese tipo de cosas. Transferencia de archivos. Tenemos protocolos de transferencia de archivos. El File Transfer Protocol es un protocolo para transferir archivos, no es seguro, por eso ya no se recomienda. El Secure File Transfer Protocol, esto es el mismo protocolo de arriba, pero ahora es seguro. La información va encriptada y a eso hace referencia seguro. A que aquí la información viaja como tal cual como es en la red. Si alguien intercepta nuestra comunicación, descarga todos los partes de nuestro archivo y lo tiene. En cambio, aquí la información va encriptada y solamente se entiende o se puede descifrar entre el origen y el destino. El Trivial File Transfer Protocol, parecido a los dos anteriores, pero este no tiene ningún tipo de seguridad y se utiliza para transferencias de archivos a alta velocidad, generalmente de archivos pequeños y archivos dentro de la misma red. Es decir, cuando no necesito autenticación, no necesito nada de eso. Esto es lo que se usa cuando hacemos, por ejemplo, aprovisionamiento de dispositivos. Esos servidores de aprovisionamiento que usted guarda configuraciones allí y conecta, por ejemplo, un teléfono IP y el teléfono IP automáticamente descarga la configuración. Eso se hace con este tipo de servidores. Este tipo de servidores también se utilizan para guardar configuraciones de enrutadores, de switch y para backup de esas configuraciones en este tipo de archivos. Servicios web, el HTTP o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto. Esto define todo el mecanismo de comunicación web, las peticiones de los navegadores y las respuestas del servidor.
HTTPS, exactamente lo mismo, pero también seguro. Es decir, la comunicación está encriptada y solamente se puede descifrar entre el servidor y el navegador que están teniendo la conversación. Si alguien la captura en el medio, no la puede entender. Y los servicios REST, que son, es HTTP, pero sin manejo de estado, peticiones normalmente relacionadas con APIs. Es decir, con aplicaciones que hacen peticiones como si fueran un navegador, pero no son un navegador web. A nivel de la capa de transporte, tenemos dos protocolos estrella, el TCP y el UDP, y vemos que aquí dicen Connection Oriented y Connectionless. Estos dos protocolos cumplen la misma función. Dividen nuestros mensajes en mensajes muy pequeños o en partes más pequeñas a las que le vamos a llamar segmentos o partes de mensaje, vamos a llamarlas por secuencian nuestros mensajes, es decir, los etiquetan diciendo, oiga, esta es la parte uno de 100, esta es la parte 2 de 100, 3 de 100 y así sucesivamente. Se encargan del envío desde la aplicación correcta a la aplicación destino correcta, es decir, desde el navegador web hasta el servidor web, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas aplicaciones de red corriendo en nuestra máquina. Entonces, cuando algo llega, ¿para cuál aplicación va? Entonces, esto es trabajo de la capa de transporte, de esta sección de transporte o de estos protocolos de transporte. Ahora, como les decía, estos dos protocolos cumplen la misma función, pero tienen diferencias. Por ejemplo, aparte de segmentar los mensajes y de secuenciarlos, el TCP se encarga de que los mensajes lleguen correctos. Y si no llegan correctos, cada una de las partecitas de nuestro mensaje las retransmite. Este protocolo TCP inicia una sesión con la máquina destino, es decir, le avisa que le va a enviar mensajes y acuerda con esa máquina destino cosas como el control de flujo, es decir, qué velocidad le puedo enviar información que usted me pueda atender, es decir, establece una conexión. El UDP, en cambio, no se preocupa si los pedazos de nuestro mensaje llegaron bien o no llegaron, simplemente los envía. Envía sin avisar, es decir, el UDP no le informa a la máquina receptora que le va a enviar algo, simplemente se lo envía. Por eso, este protocolo TCP te dice que es orientado a conexión, porque establece ese proceso de que, oiga, le voy a transmitir, a qué velocidad le transmito, comencemos la transmisión. En cambio, este no acuerda velocidad, no acuerda absolutamente nada, ni avisa que va a transmitir, simplemente envía la información. Por eso se dice que no establece una conexión previa, por ende es no orientado a conexión. Este protocolo se considera el TCP un protocolo confiable. ¿Por qué? Porque espera de regreso notificaciones de recepción. Es decir, si el que recibe no le envía notificación de que recibió alguna parte de todo lo que él ha enviado, es lo retransmite. Este señor no espera notificaciones. Quiere decir que si algo no llegó, no llegó de malas. ¿Listo? Por eso se denomina que es un protocolo no confiable. Ahora, ustedes dirán, bueno, si este protocolo hace todo lo que hace este y aparte es confiable, ¿por qué quiero el UDP? Resulta que para este protocolo, ser confiable y tener todo ese control de la velocidad, de la sincronización, de que si le llegó la información, no le llegó, que si le llegó bien, que si la transmito, que si le aviso que le voy a transmitir y todo eso, pues lo hace que sea un poco más lento. Aparte, lo hace que tenga que, junto con nuestros datos, enviar mucha más información. En cambio, el UDP, al no hacer todos esos procesos y al no tener que secuenciar y al no tener que hacer todas esas cosas, es mucho más rápido. Entonces, este se utiliza, el TCP, en escenarios donde me interesa la integridad de la data, como por ejemplo cuando estoy transfiriendo un archivo, cuando estoy enviando un correo electrónico, etcétera, etcétera. Y este otro lo utilizo en aplicaciones de tiempo real, cuando estoy haciendo una llamada telefónica, cuando tengo una videoconferencia,
cuando envío radio por internet, etcétera, etcétera. Que no me interesa tanto que llegue absolutamente todo, pero sí me interesa que llegue rápido. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, ok, perfecto. Bueno, ahora tenemos en la capa de internet, tenemos tres protocolos que utilizamos en internet. Bueno, internet, cuando hablamos de internet o la capa de internet, en realidad estamos hablando de la capa de red. Nos estamos refiriendo no a internet como tal, sino a la intercomunicación entre diferentes redes. Aquí vamos a utilizar protocolo IPv4 e IPv6 que están relacionados con el direccionamiento lógico de los equipos, es decir, que cada equipo tenga una dirección en la red y que cada red tenga una dirección dentro de todas las redes y que permita la identificación del origen y el destino de las comunicaciones. Y tenemos otro protocolo que es el protocolo NAT o Network Address Translation o traducción de direcciones de red que se utiliza en conjunto con IPv4. ¿Por qué? Porque les decía la vez pasada cuando hablábamos de IPv6 que IPv6 tenía 128 bits de longitud y eso permite 6 billones de direcciones, es decir, una cantidad bárbara de direcciones. Y el IPv4 tiene 32 bits, lo que permite tener unos 4.3 billones de direcciones aproximadamente. Aunque 4.3 billones es un número alto, ya se quedó pequeñito para las direcciones de red que se necesitan actualmente. De hecho, ya no hay direccionamiento de red disponible en IPv4. Entonces, ¿qué ocurre? Se creó para tratar de extender la vida útil de IPv4, se creó algo que se llamaron las direcciones privadas y las direcciones públicas. Las direcciones privadas solo las puede usar usted al interior de su red y las direcciones públicas son las que le sirven para comunicarse en Internet. ¿Qué ocurre? Que las direcciones privadas, como no son visibles en Internet, se pueden repetir. Entonces todo el mundo tiene en su casa un 198.168. Algo, o 172.16. Algo, o 10.5. No sé qué, punto algo. Esos tres rangos, que después los veremos cuáles son exactamente, son direcciones privadas y ustedes ven que se repiten por todas partes. Pero las direcciones públicas no se pueden repetir. Tiene que haber un único equipo con esa dirección en todo el Internet, a través de todo el globo terráqueo. Una sola vez puede aparecer esa dirección. Entonces, como las direcciones privadas que nosotros tenemos en nuestra casa y al interior de nuestras empresas no se ven en Internet, esos equipos no se pueden comunicar con Internet de manera normal. Entonces, ¿qué pasa? Hay que solucionar eso porque nuestros equipos se deben comunicar con Internet. Se inventaron NAT. ¿En qué consiste NAT? Que nuestra información sale de nuestro computador con nuestra dirección privada, 192.168 algo, hasta que llega a nuestro router. Cuando llega a nuestro router le presta su dirección pública, porque nuestro router tiene que tener una dirección pública para podernos llevar a Internet. Entonces, nuestro router le presta su dirección pública y a ese proceso se le llama traducción de direcciones de privada a pública. Y cuando el mensaje llega, cuando llega la respuesta, pues se traduce de la dirección pública que trae a nuestra dirección privada. Ese es el proceso de traducción de direcciones NAT. En IPv6 eso no se usa, no es necesario. Bueno, sí se usa, hay un NAT 64, pero tiene otra funcionalidad. Pero esa traducción de direcciones no se usa. ¿Por qué? Porque hay tantas direcciones que todos los equipos pueden tener una dirección pública sin ningún problema. De hecho, hay un equivalente a direcciones privadas en IPv6, pero lo usamos cuando queremos asegurar que nadie desde Internet pueda acceder a nuestro equipo, a equipos que tenemos controlados, pero de resto utilizamos direcciones públicas. Mensajería. Esto se utiliza básicamente para diagnóstico en la capa de red. Y tenemos el ICMP versión 4, ICMP versión 6 y el ICMP versión 6 Neighbor Discovery. Estos dos de arriba son para manejar los ping, los tracer y ese tipo de utilerías que utilizamos
para determinar si la conectividad en nuestra red funciona o hasta qué punto de nuestra red tenemos conectividad. Y este es un protocolo de descubrimiento de vecinos que vamos a ver más adelante, pero básicamente este se utiliza para asegurar bueno, para asegurar, no, para permitir la comunicación al interior de nuestra red entre equipos que tienen direcciones IPv6. En IPv4 no se usa esto, se utiliza otro proceso que se denomina ARP, que veremos, que lo tenemos por aquí, lo veremos después. Protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento que también funcionan en la capa de Internet o en la capa de red son los que se encargan de determinar la ruta. Estos dos protocolos se encargan de identificar a nuestros equipos y a nuestras redes dentro de las otras redes. Y estos otros protocolos se encargan de determinar la ruta. Oiga, ¿por cuál ruta enviamos los paquetes para que lleguen desde la red de origen a la red destino? Y desde el equipo origen al equipo destino. Y entre ellos tenemos protocolos de gateway interior, es decir, protocolos para enrutamiento interno al interior de nuestras empresas y de nuestras casas, como el protocolo OSPF y el protocolo EIGRP. Este es un estándar, este es una propiedad de Cisco. Y el protocolo BGP, que es un protocolo de gateway exterior. OSPF significa Open Short Path First, o abrir primero la ruta más corta. EIGRP significa Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, o protocolo de gateway interior, o protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado. La E de Enhanced es mejorado. Y como les digo, se utilizan al interior de nuestras empresas y al interior de nuestras casas, de llamarlo de alguna manera, aunque en la casa generalmente uno no configura un protocolo, pero sí al interior de nuestras empresas. Y el BGP o Border Gateway Protocol es un protocolo de gateway exterior. Es decir, este es el protocolo que utilizan los ISP para comunicarse entre ellos. Es decir, es el protocolo que domina el interior de Internet entre Telefónica y ETV y Tigo y, ¿cómo se llama? Y Americatel y Vodafone y todos esos grandes empresas para comunicarse entre ellos a través del Internet utilizan BGP. Y por último tenemos la capa más baja, que es la capa de acceso a la red, Network Access Layer, o la capa de acceso a la red. Y en esta capa tenemos protocolos como el ARP de resolución de direcciones. Este protocolo de resolución de direcciones funciona en nuestra LAN, no cuando pasamos de nuestro router hacia adelante, no funciona, pero al interior de nuestra red sí funciona. ¿Para qué sirve? Resulta que entre redes, entre redes diferentes, nos comunicamos a través del protocolo IP. Es decir, le enviamos la información a una dirección IP. Pero en nuestra LAN, en realidad utilizamos otra dirección, que es la dirección MAC o dirección física. Pero nosotros generalmente no conocemos en nuestra red la dirección, bueno, nuestro equipo generalmente no conoce de antemano la dirección física del equipo con el que se quiere comunicar, sino que conoce su dirección IP, como si fuera un equipo remoto. Pero ¿qué ocurre? Nosotros en nuestra red, al interior de nuestra red, utilizamos para intercomunicarnos un dispositivo que es un switch. Y el switch no es capaz de hacer reenvío por direcciones IP, sino únicamente por direcciones MAC. Este protocolo ayuda a que nuestros equipos conozcan la dirección MAC del equipo de destino con el objetivo de poder enviar de manera adecuada la información a través del switch. Es decir, decirle al switch, vea, mi dirección MAC es tal, o mi dirección física, y la dirección física del equipo con el que me quiero conectar es tal, para que el switch pueda hacer el reenvío de la información. Esto lo veremos en detalle, pero ahí tienen un adelanto de más o menos qué es. De hecho, todo esto lo vamos a ver en detalle, pero ahí tienen adelantos de qué es. Y otros protocolos como el Ethernet y el WLAN, que son los protocolos que controlan cómo accedemos al medio de transmisión. En el caso del Ethernet, cómo accedemos a cable, y en el caso de WLAN, cómo accedemos al medio inalámbrico. ¿Listo? Sí, señor. Dígame, dígame. Sí, señor, listo. Vale, ok. Y todo esto está descrito por acá. Aquí están descritos todos estos
protocolos de cada una de las capas, se lo pueden leer y ahí está pues la descripción de cada una de esas capas. El proceso de comunicación. Aquí tenemos una animación que nos muestra cómo se da el proceso de comunicación. ¿Cómo se da el proceso de comunicación? Aquí vemos un mensaje que va saliendo del servidor hacia una estación. Entonces, ¿qué ocurre? El servidor genera el mensaje, es decir, genera la página que estamos viendo, ¿sí? Luego, esos datos que tenemos pasan a la capa de transporte. En la capa de transporte se dividen, ¿sí? Se dividen en pedazos más pequeños y a esos pedazos más pequeños los llamamos segmentos. Luego, la capa de transporte, los datos están en la capa de aplicación. Esa es nuestra capa de aplicación. Déjeme, le pongo pausa a esto para moverlo con el mouse. Entonces, esos datos están en la capa de aplicación, donde se generaron. Pasan a la capa de transporte y se dividen. Y cuando se dividen, cada pedacito se va a denominar segmento. ¿Qué es un segmento? Un encabezado de protocolo de capa de transporte, en este caso que estamos ejemplificando aquí, TCP. Recuerden que en la capa de transporte tenemos TCP y tenemos UDP. Entonces, en este caso el protocolo de TCP y vamos a tener un encabezado de capa de transporte o un encabezado TCP, es decir, el encabezado del protocolo. ¿Qué es el encabezado del protocolo? Toda la información que este protocolo TCP necesita para procesar nuestros datos. Es decir, para decir dirección, origen y destino, no dirección IP, pero en TCP también se manejan direcciones que se conocen con el nombre de puertos. Entonces, puerto, origen y destino, y un puerto que identifica al programa que genera la información dentro del servidor y al programa que debe recibirla dentro de la aplicación de la estación cliente. El número de secuencia, oiga, este pedacito, ¿a qué número corresponde? ¿Cuántos son en total? Etcétera, etcétera. Entonces, ese encabezado lleva nuestros datos y cuando o una parte de nuestros datos, y cuando nosotros tenemos una parte de nuestros datos con un encabezado de TCP, a esto se le conoce como segmento. Luego, el segmento tiene, o la capa de transporte le pasa cada segmento a la capa de Internet o a la capa de red en la cual estamos manejando el protocolo IP. IPv4 o IPv6, cualquiera de los dos, pero estamos manejando el protocolo IP. ¿Qué hace el protocolo IP? El protocolo IP coloca un encabezado de red o un encabezado de protocolo IP. ¿Esto qué tiene generalmente? Tiene la dirección IP del equipo que transmite y la dirección IP del equipo que recibe. Y tiene un identificador del protocolo que está encapsulando. Miren que el TCP encapsula nuestros datos. ¿Y el IP a quién encapsula? Encapsula el segmento. Es decir, IP encapsula el TCP. También tiene un identificador de del protocolo que está encapsulando, en este caso TCP. Tiene más cosas, pero esas, digamos, son las más importantes. Luego, el IP tiene que pasarle el paquete a la capa de acceso a la red, en la cual tenemos un protocolo que en este caso se llama Ethernet. El Ethernet también añade su información o su encabezado, ¿sí? El encabezado de Ethernet también tiene direcciones, pero en este caso ya no tiene una dirección IP, que es una dirección lógica, sino tiene la dirección física de la interfaz de red que transmite y de la interfaz de red que debe recibir. Aparte de tener esa interfaz, esas direcciones de físicas de origen y destino en el encabezado, que son lo más importante de lo que va en el encabezado, hay otras cosas que veremos después. A diferencia del de la capa de red y el de la capa de transporte, que solo ponían un encabezado, pone también algo al final que se llama un tráiler. Entonces, en la capa de acceso a la red tenemos encabezado de acceso a la red y tráiler de acceso a la red. Cuando nosotros teníamos los datos, eran simplemente datos. Cuando los dividimos y pasamos por la capa de transporte, tenemos segmento. Cuando le colocamos en la capa de red encabezado IP, tenemos un paquete. Cuando llega a la capa de Internet o de acceso a la red, esto que ya tiene encabezado y tráiler se llama trama o frame.
Esto lo van a encontrar traducido en la documentación, si la leen en español, como marco. Cuando vean marco, en realidad están hablando de una trama, un frame o una trama. ¿Listo? Y esta trama va a ser diferente dependiendo de si, o es decir, la información que va en el encabezado y en el tráiler de la trama va a ser diferente dependiendo de si estamos transmitiendo por cable de cobre, por fibra óptica o inalámbricamente. Y como ven, lo que viaja en el cable al final es la trama, pero representada en impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos representan los ceros y los unos que componen nuestra trama. Recuerden que las máquinas solamente entienden ceros y unos, y todo lo que nosotros tengamos allí hay que representarlo en forma de ceros y unos. ¿Por qué? Porque esos ceros y unos son alto voltaje, bajo voltaje o pulso de luz, ausencia de luz, etcétera, etcétera. Un aumento de frecuencia, una disminución de la frecuencia, una modulación de amplitud de onda, si hablamos de inalámbrico, ese tipo de cosas. Pero lo que viaja por nuestro medio de transmisión es la trama representada en ceros y unos. A este proceso que acabamos de ver aquí se le llama encapsulación. De tomar los datos, dividirlos y ponerle encabezado de transporte, dividirlos y ponerle encabezado IP, perdón, dividirlo y ponerle encabezado de transporte, coger ese segmento y ponerle encabezado IP, coger ese paquete y ponerle encabezado de trama y tráiler de trama y luego transmitir. A este proceso de irle poniendo encabezados se le denomina encapsulación. Y al proceso inverso de recibir esto, convertirlo en una trama, quitarle el encabezado y el tráiler, convertirlo en un paquete, pasárselo a la capa de IP, quitarle el encabezado de IP, convertirlo en un segmento y pasárselo a la capa de transporte, quitarle el encabezado de transporte y pasárselo a la aplicación, se le denomina desencapsulación. Listo, que es el proceso que ocurre cuando se recibe la información. Y aquí tenemos otra aplicación que nos muestra el proceso que ocurre en la máquina. Se recibe la trama, vamos a ponerla en grande y vamos a devolverla. Proceso de desencapsulación. Se reciben los bits a través del medio, se representa la trama, se le quitan los encabezados y el tráiler, tenemos un segmento, un paquete, se le quita el encabezado IP, tenemos un segmento, se le quita el encabezado de transporte y nos quedan los datos que se le envían a la aplicación, tal como les acaba de repetir. Y cuando este proceso se ha hecho para todos los segmentos que conformaban nuestro mensaje, nuestro equipo puede mostrar la página web que era el mensaje que le habían enviado. ¿Listo? Sí, señor. Ok, perfecto. Estándares y organizaciones. Research Networking, Reference Model. Bueno, esta sección de estándares y organizaciones es pura teoría que habla acerca de las organizaciones que intervienen en todos los estándares que nosotros tenemos en la tecnología de redes. Dentro de las entidades que intervienen está el IEEE y el IETF, que son el IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IETF, que es el grupo de trabajo de Internet, que pues este regula temas que tienen que ver con la parte física de las redes. Estos regulan protocolos en Internet. La IANA, que es la entidad que se encarga de normalizar y asignar los nombres de red o las direcciones de red. La ITU, que es la Instituto de Telecomunicaciones. La TIA, que hace estándares también a nivel físico. De hecho, la manera como nosotros cableamos los cables eh, está en parte normada por la TIA y ese tipo de cosas. Pero esto, que es meramente conceptual, meramente informativo y cultura general, les voy a pedir que se lo lean ustedes solos, que es la sección 3.4. Son solamente tres diapositivas, pero no vale la pena que las leamos aquí. Listo, se las leen ustedes solos, la sección 3.4.
Y vamos a ver nosotros la sección 3.5 de los modelos de referencia. ¿Modelos de qué? Modelos que nos ayudan a nosotros a representar la red, básicamente. Entonces, nosotros hemos visto que los suites de protocolos la representamos como un stack o como una pila o en capa, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar ese modelo en capas? Los beneficios de utilizar modelos en capas, tal cual como lo hemos visto, es que un modelo en capas ayuda o asiste en el diseño de protocolos. ¿Por qué? Porque los protocolos que operan en una capa, ¿alguien dijo algo? Ok, vale. Porque los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida y pueden actuar sobre los modelos, sobre los protocolos que actúan en una capa de nivel inferior. Es decir, o dicho de otra manera, el hecho de que tengamos los modelos representados como en capas o los protocolos o la labor de cada protocolo definido en una capa permite que usted se concentre en la función específica que quiere diseñar. Si estoy en la capa de Internet, me preocupo solo por las funciones de Internet y cómo le recibo los datos a la capa de transporte y cómo se los paso a la capa de acceso a la red. Pero no me tengo que preocupar por nada más. No me interesa lo que ocurre en la capa de transporte, no me interesa lo que ocurre en la capa de acceso a la red. Es decir, no me preocupo ni por las capas superiores ni por las inferiores. Eso me ayuda a diseñar mejores protocolos. Eh, en los modelos en capa también nos dice la documentación que impulsan la competencia. ¿Por qué? Porque al ser estándares y al estar enfocados en funciones definidas, cada fabricante, cada empresa de investigación, quien quiera, mejor dicho, cada proveedor de servicios puede intentar y puede establecer sus protocolos específicos para operar en cada una de las capas de nuestros stack de protocolos. También previene que la tecnología sea altamente acoplada. ¿Qué ocurría al inicio de las redes? Al inicio de las redes ocurría, cuando teníamos redes Nobel, que Nobel hacía todo, que Apple hacía todo, que el otro fabricante de redes hacía todo. ¿Y qué pasaba? Que se le dañaba un componente o quería reemplazar un protocolo, no podía porque tenía que buscar lo que fuera compatible específicamente con el proveedor de redes al que usted le había comprado los equipos. Hoy en día eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier fabricante puede hacer cualquier dispositivo o hacer cualquier software que funcione en una capa específica del modelo, solo tiene que cumplir con las especificaciones y con los estándares establecidos. Tenemos dos modelos básicamente como modelos de referencia, dos modelos establecidos. Tenemos el modelo OSI y el modelo TCP/IP. A ver, el modelo OSI es un modelo básicamente de referencia y el modelo TCP/IP es un modelo de implementación. El modelo OSI es el modelo hecho por la Open Standard Organización para la Estandarización, básicamente, ¿sí? Y es un modelo de referencia porque tiene la definición de todas las capas que se deben abarcar en un diseño de red y las especificaciones de lo que deben tener todos los protocolos que actúen en cada una de esas capas. Ahora, este modelo de referencia consta de 7 capas, ¿sí? La capa de aplicación, capa 7, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos y capa física. Este modelo es un estándar que ha estado vigente durante mucho tiempo y que sirve como referencia para la elaboración de hardware, la elaboración de protocolos, la estandarización de todo lo que tiene que ver con las redes. Sin embargo, el modelo de implementación o el modelo que se ha impuesto, que cumple con todas estas cosas del modelo OSI, es el modelo TCP/IP. Sin embargo, el modelo TCP/IP ha evolucionado más rápido de lo que ha podido evolucionar el modelo OSI, que se ha quedado, digamos, ahí estándar, estático.
y ha hecho algunos cambios. Como ven, la capa 7, 6 y 5 del modelo OSI están agrupadas en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. La capa 1 y 2 del modelo OSI están agrupadas en la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP. Como ven, algunas capas tienen el mismo nombre. La capa de transporte del modelo OSI es la misma capa de transporte del modelo TCP/IP. Y la capa de red del modelo OSI es la misma capa de red, bueno, es la capa de Internet del modelo TCP/IP. Sin embargo, se le suele llamar capa de red a las dos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros oigamos hablar de capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 7, que son las que más se mencionan, sobre todo de la capa 1 a la 3, cuando oigamos hablar de las capas por número, estamos haciendo referencia al modelo OSI. Cuando oigamos hablar de las capas por nombre, acceso a la red, internet o red, transporte y aplicación, estamos hablando necesariamente del modelo TCP/IP. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, aquí nos habla de las capas del modelo OSI y de su función. En el modelo OSI, la capa de aplicación, la capa de aplicación del modelo OSI contiene protocolos que se utilizan para la comunicación interprocesos, es decir, la representación ahí de los mensajes para que los entiendan las aplicaciones. La capa de presentación o capa 6 provee una representación común de la data que se transfiere entre los servicios de capa de aplicación. La capa de sesión provee servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y manejar el intercambio de datos. La capa de transporte define servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos individuales de la comunicación entre dispositivos finales. La capa de red. La capa de red provee servicios para intercambiar las piezas individuales de datos a través de la red que han sido identificadas en, en dispositivos finales. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos o los protocolos de capa de enlace de datos definen los métodos para el intercambio de tramas de datos entre dispositivos a través de un medio común. ¿A qué hace referencia esto de un medio común? Hace referencia a que los dispositivos están en la misma LAN, están conectados al mismo switch o a través del mismo grupo de switch. No hay un router en el medio. ¿Listo? Y la capa física, los protocolos de capa física describen los procedimientos mecánicos, eléctricos y funcionales y procedimentales para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas para la transmisión de bit desde un dispositivo de red a otro. El modelo de protocolo TCP/IP. Esto era el modelo de protocolos OSI, que es como el estándar. Ahora, el modelo de protocolo TCP/IP, que es el modelo real, el que usamos, el de implementación, tiene 4 capas. Aquí tenemos los números, pero rara vez vamos a hablar de las capas del modelo TCP/IP por número. ¿Listo? Entonces, la capa de aplicación representa los datos para el usuario, aparte de la codificación y el control de diálogos. La capa de transporte soporta la comunicación entre varios dispositivos a través de diferentes redes. La capa de Internet determina el mejor camino a través de la red. La capa de acceso a la red controla los dispositivos de hardware y los medios que hacen posible la red o que construyen la red. La comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, como la vimos ahorita, no tiene mucho que aprender, sino que las 3 capas superiores están fusionadas en la capa de aplicación y las 2 capas inferiores están fusionadas en la capa de acceso a la red. Este tiene 7 capas, este tiene 4 capas. Es básicamente lo que hay que recordar. Packet Tracer, investigar el modelo OSI.
A ver, nos quedan 15 minutos. En 15 minutos no van a alcanzar a hacer este laboratorio y este laboratorio sí hay que hacerlo porque nos va a dar bastante sustento para muchas de las cosas teóricas que sí aparecen en el examen y mucho sustento para cuando estemos viendo el protocolo TCP, cuando estemos viendo el protocolo UDP, el protocolo IP, IPv4, IPv6, sus encabezados y todo este rollo. Y para que comprendamos mejor este tema. Entonces, ¿qué les sugiero? Dejemos ahí por hoy y mañana arrancamos haciendo este laboratorio, pero para que lo hagamos acá y poderles responder preguntas en vivo porque sé que les van a salir. ¿Listo? Sí, señor. Listo, sí, señor. Vale. Bueno, señor, arrancamos mañana por el 355. Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, ingeniero, gracias. Listo, que tengan feliz noche. Yes. Bueno, Muchas gracias, buenas noches. Bueno, feliz noche para todos, gracias. hasta luego. Gracias.